Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Parte 37, febrero 20 del 2025. Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, de nuevo suplicamos tu bendición para continuar con este estudio y que sea conforme a tu voluntad que lo avancemos y lo concluyamos. Gracias, bendito Padre Celestial, por todas las personas que más adelante puedan escuchar esta información. Ayúdanos a todos a poder tomar decisiones para la vida eterna en este momento que todavía el tiempo de oportunidad está disponible. El tiempo de gracia, la puerta de la gracia está abierta. Gracias, bendito Padre Celestial, por la obra de nuestro amado Señor Jesús en el cielo. Y conforme a tu voluntad imploramos el perdón de nuestros pecados, la transformación de nuestro carácter, por medio de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Acompáñanos, dirígenos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, si usted considera que este material ha sido de utilidad, ¿qué puede hacer de su parte? Dele me gusta, comente, comparta y suscríbase. Cuando se le da el me gusta, hay comentarios, pues los algoritmos de YouTube harán que otras personas puedan ver este material. Y sobre todo también descargue este material por si acaso. Muy bien, en la parte 36 quedamos con la conclusión que la definición va a estar entre los obedientes, solo va a haber dos opciones, los que reciben la marca de la bestia y el sello de Dios, eso es Apocalipsis 12 al 14, lo que hemos explicado. Esta es la oportunidad para salir del gran cataclismo social que se avecina y es urgente que podamos tomar una decisión. ¿Quiénes recibirán las plagas? Ya lo vimos en la presentación anterior. Los que reciban la marca de la bestia recibirán el castigo o daño de las 7 plagas postreras. Eso es lo que nos dice la profecía. ¿Y qué sigue después de las plagas? Eh, Paralelo a las plagas, pues va a estar la caída de Babilonia, pero hay dos capítulos específicamente de la Biblia que nos hablan de eso y está en Apocalipsis 17 y 18. Y eso es lo que vamos a ampliar un poquito. Y vamos después a la segunda venida y el milenio, Apocalipsis 19 y 20, y luego la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 al 22, y concluye toda la secuencia del quiasma profético de Apocalipsis. Ahora, entonces, también como recorderis, eh, antes de las 7 plagas, Apocalipsis 13 del 1 al 17 identifica la bestia que sube la tierra, que es Estados Unidos, la bestia que sube el mar, que es Roma papal, y la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata. Esto es antes del cierre del tiempo de gracia y antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, durante las 7 plagas postreras, después del cierre del tiempo de gracia y durante la segunda venida de Cristo, la profecía nos habla de las 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Eso es Apocalipsis 16, 13 al 14, y ahí estamos ya en las plagas. La boca del dragón pues es simbolizado a Estados Unidos como poder. La boca de la bestia es el mismo Roma papal y la boca del falso profeta es el protestantismo apóstata. Entonces es muy importante recordar eso para continuar con este estudio. Y también en la anterior presentación vimos que hay una mención a la batalla del Armagedón en Apocalipsis 16:16. Sin embargo, hay alusión de en la congregación para la gran batalla en Apocalipsis 16:14.
Y vimos que de lo que es la convocación que se va a dar a nivel mundial de los tres espíritus inmundos a manera de ranas, y dice, y vi salir de la boca del dragón, que es el poder civil de Estados Unidos, de la boca de la bestia, que es Roma papal, y de la boca del falso profeta, que es el protestantismo apóstata. Acordémonos que este es Apocalipsis 16, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Esto es durante las 7 plagas, entre la sexta y la séptima plaga. Esto es después del cierre del tiempo de gracia, porque apenas se cae la primera plaga, se cierra el tiempo de gracia, y es antes de la venida, de la segunda venida de Cristo. Y estos eventos se van a dar, y dice en Apocalipsis 16:14, hay que aclarar que dice es para congregarlos para la batalla, no dice para la batalla, porque aún no es la batalla, y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta presentación. Y en Mateo 13:30 nos dice que y se va a recoger la cizaña y se va a atar la de manos para quemarla y recoger el trigo en mi granero. Esto es, los que tienen el sello de Dios, pues van a ser llevados a la Jerusalén celestial. Ese es el encuentro con nuestro Señor Jesús. Y los que tienen la marca de la bestia son los que van a ser atados y quemados para, dice recoger y atar para quemar la cizaña. No dice recoger, atar y quemar. O sea, esto es un evento también futuro, porque aún no es la quema. Entonces, y también pues nos habla del Armagedón, que es el monte de Megido. Dejamos la pregunta entonces, ¿cuándo será la batalla del gran día de Dios que tendrá lugar en el monte de Megido y que será en el momento de quemar la cizaña? Eso es lo que vamos a comenzar a estudiar ya en estas presentaciones finales. Entonces, como hemos visto en Apocalipsis 17 y 18 se da la caída de Babilonia, y Babilonia pues la hemos identificado a partir de la interpretación historicista como el papado, y por eso es importante seguir con la secuencia, porque desde Apocalipsis 13 y 14 se habla de la bestia, que es Roma papal, y se habla de la imagen de la bestia, y se habla de el dragón o de la bestia que sube a la tierra, que es Estados Unidos como poder civil. Entonces, hay muchas alusiones en Apocalipsis 17, 18, 19, 20 y 21 de lo que es Babilonia, lo que es la gran ramera, lo que es la bestia que sube el mar, que es el sistema papal. Por eso es que es muy importante continuar con esa secuencia histórica de interpretación de Roma papal como la gran ramera, como la bestia que sube el mar en Apocalipsis 13, como la gran Babilonia de Apocalipsis 17 y 18. Y Apocalipsis 17:1 dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, que es Roma papal, la cual está sentada sobre muchas aguas, o sea, sobre multitudes, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, que son las falsas doctrinas provenientes del sistema papal. Y Apocalipsis 18:1, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, esta es Roma papal, y es hecha habitación de demonios. Acordémonos los tres espíritus a manera de ranas de Apocalipsis 16, y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda vida inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino y el furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Esto es Apocalipsis 15 y 16, las 7 plagas. Luego
Dios nos está permitiendo ver en avance lo que va a suceder, por eso es que hay una advertencia. Ya después de que están cayendo las plagas, esa es la secuencia de Apocalipsis 18, ya es la caída de Babilonia durante las 7 plagas, pero Dios nos está dando la advertencia que salgamos de ese sistema, los que aún están en el sistema católico, bajo la sujeción del sistema católico, del sistema papal y de todas las religiones falsas que tienen que ver con el espiritualismo. Por eso es que se llenó de toda habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda inmunda o aborrecible. Eso es alusión a la falsificación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pues está simbolizado como una llama de fuego que bajaron como palomas por ejemplo, en el momento del bautismo de Jesús y en el momento del Pentecostés. La obra del Espíritu Santo está simbolizada como como un ave, como una paloma. Ahora, las aves, los espíritus inmundos, las aves inmundas y aborrecibles, es la obra de los demonios y de Satanás sobre las personas. Entonces ya esto es un momento en el cual, después del cierre del tiempo de gracia, las personas han tomado una decisión para vida eterna o para muerte eterna. Y las personas que han tomado la decisión para muerte eterna, pues van a ser poseídas de todo tipo de espíritus inmundos y aborrecibles. Pero la advertencia es que podamos salir antes de que, porque todavía no han caído las 7 plagas, por eso es que todavía tenemos oportunidad de tomar decisiones para vida eterna. Y la advertencia de Dios es: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Sigue diciendo Apocalipsis 18:21, y un ángel fuerte tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con esta violencia será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas y de músicos y de flautistas y de trompetistas no se oirá más en ti, y ningún artífice de cualquier oficio ni se hallará más en ti, y el ruido de piedra de molino no se oirá más en ti, y luz de candelero no alumbrará más en ti, y voz de desposado y de desposada no se oirá más en ti, porque tus mercaderes serán los magnates de la tierra, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces esta es Roma papal, y por las hechicerías, que son los engaños, las farmaquías, que tiene que ver con farmacia. Para este tiempo es muy importante, recordemos todo lo que se está haciendo con las grandes corporaciones farmacéuticas, que tiene que ver con los engaños para este tiempo. Dice esta historiadora norteamericana Elena White en el libro La Gran Controversia, página 622: al considerar el día de Dios en santa visión, los antiguos profetas exclamaron: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Métete en la piedra, escóndete en el polvo, de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Esto es para los que no aceptaron a Jesús como Salvador. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día, que es el día de Dios. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. O sea, el tema es la adoración, la falsa adoración versus la verdadera oración. Y se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas,
por la presencia formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra. Aquí es la hora, ya se concluye la hora de Cristo en el santuario celestial como sumo sacerdote, y por eso es que él se levanta. Eso es lo que dice Daniel 12:1, que Miguel se levanta y vendrá pues el tiempo ya de la retribución sobre ambos. Este está citando Isaías 13:6, 2 del 10 al 12 e Isaías 2:20 y 21. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. El Señor les había dado su ley con la cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos, mientras que había aún oportunidad para arrepentirse y reformarse. Por eso es que Dios está permitiendo que nosotros veamos hacia el futuro lo que va a pasar. Esto se va a cumplir porque es palabra de Dios y ahora nos pide que tomemos una decisión antes para que no recibamos las plagas. Pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlos. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase su sábado. Esto tiene que ver con la marca de la bestia y el sello de Dios. Por eso es importante que entendamos que el último acto de toda religión falsa es la fuerza, es la coerción, y por eso cuando se hable del domingo obligatorio, ya hemos llegado al final de la historia de la humanidad, y eso es lo que ya estuvimos estudiando en Apocalipsis 13 al 14, lo que es la marca de la bestia versus el sello de Dios, que tiene que ver con el sábado. Ahora los condena aquella misma ley que despreciaron. Ya echan de ver que no tienen disculpa. Eligieron a quien querían servir y adorar. Entonces vosotros volveréis y echaréis de ver la diferencia que hay entre el justo y el injusto, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Malaquías 3:18. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. No se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios diga, apártate, mal servidor. Entonces, Dios nos está advirtiendo desde ya que podamos tomar una decisión por su palabra, por su ley, específicamente por el día de reposo del cuarto mandamiento, que es el sello del Dios vivo, que tiene que ver con el sábado. Por eso es que, como lo estuvimos estudiando, la marca de la bestia, que es el domingo obligatorio, se contrapone o va en contra de lo que dice la Biblia, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y recordemos que en Apocalipsis 16:16 ya nos menciona el, que Dios los va a congregar, Jesús los va a congregar en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Entonces, dices que los congrega en el lugar, no dice que sea la batalla del Armagedón. Entonces, en este momento ya están cayendo las plagas, ya estamos entre la sexta y la séptima plaga, y se están congregando las naciones para la gran batalla, y en ese momento sucede algo que tiene que ver con el engaño
que se le da a todas las naciones y va a haber un derramamiento de sangre muy grande en ese momento ya, porque antes de que venga Cristo, pues se dará la conclusión de esos eventos para la preparación para la batalla del Armagedón. Los hombres ven que fueron engañados, por eso es que dice, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esto es Apocalipsis 18:23. Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Estos ministros provienen de Roma papal y provienen del falso profeta o el protestantismo apóstata. Los pastores infieles, que vienen de estas dos ramas religiosas, los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra condenación. Ahí ya no hay nada que hacer y por eso es importante que podamos tomar una decisión antes que llegue ese tiempo. Y se vuelvan contra los falsos pastores, aquellos que vienen de Roma papal o de la bestia que sube del mar, y el falso profeta o el protestantismo apóstata. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Eso es parte de lo que es en la preparación para la gran batalla del Armagedón, es el derramamiento de sangre y las luchas que se van a dar. Esto es previa a la segunda venida de Cristo, porque es el tiempo de la retribución y es la condenación que se va a dar de los miembros fieles a sus iglesias hacia los ministros que los indujeron a pisotear, a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Por eso es que la prueba se va a dar sobre la ley de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué sigue? Pues ya es la segunda venida de Cristo y el milenio, que es Apocalipsis 19 y 20. Entonces, la segunda venida de Cristo y la primera resurrección. Recordemos, esto es segunda venida, el milenio, Apocalipsis 19 y 20. Esta es la fase inicial, es la segunda venida de Cristo y la primera resurrección. Apocalipsis 19:1, y después de estas cosas, o sea, ¿después de qué cosas? Después de Apocalipsis 17 y 18, que es la caída de Babilonia, y las 7 plagas, que es Apocalipsis 15 y 16, o sea, después que haya pasado esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos, porque Él ha juzgado a la gran ramera, es decir, que el juicio se ha dado antes de las 7 plagas postreras, porque ya cuando caigan las plagas, pues ya el juicio se ha dado, ya se ha determinado quiénes reciben las plagas y quiénes recibieron el sello de Dios, y los que recibieron el sello de Dios van a ser librados de esas plagas. Por eso es que dice, porque Él ha juzgado a la gran ramera, que es el sistema papal, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis 19:7 sigue avanzando, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos, y la esposa pues es la iglesia, y ella va a pasar por las plagas. Por eso es que la interpretación historicista entiende y comprende y reconoce la secuencia de eventos que las plagas van a caer después del cierre del tiempo de gracia, que el pueblo de Dios va a ver las plagas, y por eso es que se purifica la iglesia por medio de la prueba de las 7 plagas postreras. Y por eso es que hay que tomar decisión antes de que comiencen a caer esas plagas. Y él me dijo, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Acordémonos que esto es después de las 7 plagas, esto es después de la caída de Babilonia. Llega el momento de los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Dónde van a hacer esa cena de las bodas del Cordero? Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Este es Cristo durante la segunda venida. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, este es el arrebatamiento que falsamente se ha interpretado como un rapto secreto. Resulta que ese arrebatamiento se da después de las 7 postreras plagas. Todo el mundo va a ver ese acontecimiento porque van a estar huyendo de la presencia de Dios, de la venida de Cristo, pero el pueblo de Dios va a estar anhelando ver ese momento, va a estar con la cabeza erguida, y ese es el arrebatamiento que se va a dar. Por eso también lo encontramos en 1 Corintios 15, del 35 al 49, que es la resurrección de los muertos para encontrarse con Cristo en el cielo. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, ¿con quiénes? Con los muertos que ya han sido resucitados. Primero los muertos en Cristo y luego los que estemos vivos. Seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. El encuentro con Cristo es en el aire, es en el aire, así como Cristo fue llevado al cielo, dijo él que así volvería en las nubes, y el encuentro es en el cielo. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, a partir de ese momento no volveremos a estar separados de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, bienaventurados los congregados a la cena de las bodas del Cordero, porque hay otra cena. Vamos a mirar Apocalipsis 19:13. Y estaba vestido, está hablando de aquel que está en el caballo, y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Entonces aquí no hay duda de quién es el que está montado sobre el caballo, que es Cristo. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, que son las 7 postreras plagas, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol,
y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: Venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes, y carnes de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres, siervos, pequeños y grandes. Esta es una alusión a lo que nos dice la Biblia. Estas son los cadáveres de los que murieron por las 7 plagas, y acordemos lo que dice Apocalipsis 13:16, que es el periodo de la toma de decisiones en el cual se está marcando a las personas, dice, o con el sello de Dios o con la marca de la bestia, dice, y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que no puedan comprar o vender, y que finalmente van a ser llevados a muerte. Recordemos ya lo que estuvimos estudiando. Esta es la alusión ya de todos los que, de las carnes, de los libres y siervos, pequeños y grandes. Esta es la alusión, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, que recibieron la marca de la bestia y cuyas carnes están esparcidas por toda la tierra. Y dice que sus cadáveres no serán recogidos. Entonces, desventurados los congregados a la cena del gran Dios, que es contrario a los que serán llevados al cielo o a la presencia de Jesús, y ellos serán llevados para la cena de las bodas del Cordero, no aquí en la tierra, sino en la Jerusalén celestial. Apocalipsis 19:19, y vi a la bestia, sabemos que es el sistema papal, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Esto hace parte de la gran congregación para la batalla final, pero todavía no es la batalla. Apocalipsis 19:20, y la bestia, que es el sistema papal, fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Quién es? Pues es el protestantismo apóstata después de las 7 plagas, que había hecho los milagros delante de ella. ¿De quién? Pues de la bestia, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, que es el domingo obligatorio, y habían adorado su imagen, que es el protestantismo apóstata antes de las plagas. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de la carne de ellos. Entonces es la primera alusión a un lago de fuego ardiendo con azufre. Esto es parte de lo que nos dice la profecía que va a pasar con el falso profeta y la bestia. Dice estos dos, o sea, la bestia, que es Roma papal, y el falso profeta, que es el protestantismo apóstata, van a ser lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Esto es ya durante la segunda venida de Cristo en el milenio, que es Apocalipsis 19:20, pero todavía el milenio no ha llegado. Alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra. Esta es la gran controversia, capítulo 42, la desolación de la tierra. Alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra, porque Jehová tiene una contienda con las naciones. Entra en juicio con toda carne, y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada. Por eso es que dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Eso es lo que acabamos de ver en la anterior eh, diapositiva, que tiene que ver con la espada que se va a levantar entre ellos mismos, entre los perdidos, contra los ministros, contra los sacerdotes, contra los pastores, y habrá el derramamiento, y si todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Dice, el gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. Ya estamos llegando al milenio, por eso es que habla que va a haber 6.000 años, se han dado 6.000 años de historia de la humanidad,
y pasaremos 1000 años con Cristo en el cielo. El gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. Aquí vemos que ya estamos llegando a un periodo de historia de 6000 años y llega ahora el periodo de descanso de 1000 años en el cielo con Cristo. El Hijo de Dios, que es Cristo en su segunda venida, y sus mensajeros celestiales, que son los ángeles, lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene una contienda con las naciones, y en cuanto a los inicuos los entregará a espada. Isaías 26:20, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Recordemos Salmo 91, que nos dice que el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, es en el momento de la gran angustia que va a haber previa a la venida de Cristo, se va a lanzar el pueblo inicuo sobre el pueblo de Dios, y esto va a generar una gran angustia. Por eso es que dice, escóndete como por un momento, en tanto que pasa la indignación. Estas son las 7 postreras plagas, porque he aquí que Jehová sale de su lugar. Entonces es Cristo en su segunda venida, y su lugar es el santuario celestial, para castigar la maldad de los habitantes de la tierra, y la tierra escurrirá su sangre y no encubrirá más sus muertos. Isaías 24:1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la deja desierta, y trastorna su faz y dispersa a sus moradores. Del todo será vaciada la tierra y totalmente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se enlutó, se marchitó la tierra, el mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes de los pueblos de la tierra, y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque transgredieron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno, que tiene que ver con el sábado. Aquí la transgresión de la ley pues ya es el domingo obligatorio. Rompieron el pacto eterno, que es el sábado voluntario. Ese es el sello de Dios. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y los que habitan en ella fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y pocos son los hombres que aún quedan. Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también descubrirá sus homicidios y no encubrirá más sus muertos. Entonces recordemos que esto es Cristo saliendo del santuario celestial para venir a la tierra a arrebatar a los suyos. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén. Se les consumirán las carnes estando sobre sus pies, y los ojos se le consumirán en sus cuencas, y se le consumirá la lengua en su boca. Y sucederá en aquel día que habrá entre ellos una grande consternación procedente de Jehová, y trabará cada cual la mano de su prójimo, y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero. Zacarías 14, 12 y 13. Esto es ya entre la sexta y la séptima plaga, y ya vendrá la lucha entre los impíos. Dicen, la locura de sus propias desenfrenadas pasiones, y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios, que son las 7 postreras plagas, sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños, y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra. No serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Eso dice Jeremías 25:30. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios. Esto es lo que nos dice la Biblia sobre el arrebatamiento.
lo que está escrito en 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18 y 1 Corintios 15, 35 al 49. Y la tierra queda privada de sus habitantes. He aquí que Jehová vaciará la tierra y la dejará desierta, y cual vaso la volverá boca abajo, y dispersará a sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra, porque traspasaron la ley de Dios y cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son abrazados los habitantes de la tierra. Isaías 24, 1, 3, 5 y 6, lo que acabamos de leer. Entonces sigue la historia, los 1000 años y Satanás y sus ángeles presos en la tierra desolada y vacía. Esto es Apocalipsis 19 y 20. Apocalipsis 20:1 dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y le arrojó al abismo, y lo encerró y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Entonces, el día de expiación tipo en Levítico 16 nos dice, Levítico 16:1, y Jehová habló a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, que es el santuario de ese lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, el propiciatorio está en el lugar santísimo. Levítico 16:5, y ese es el momento, este es el lugar donde está Cristo oficiando como sumo sacerdote desde 1844 con base en la profecía de las 2300 tardes y mañanas que dice que el santuario de Dios sería purificado. Eso es el día de expiación. Esto es tipo y vamos a ver lo que significa para nosotros en este momento como el antitipo. Levítico 16:5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá por ofrenda por el pecado. Entonces había 2 machos cabríos, uno para ofrenda por el pecado y otro para expiación, que es el macho cabrío por azazel, o sea, el chivo expiatorio, como dice el relato, el refrán popular. El chivo expiatorio es el que recibe los pecados. Eso exactamente va a suceder con Satanás. Entonces, Cristo es el portador de pecados, Él murió como ofrenda por el pecado, y Él es el macho cabrío que es un símbolo de Cristo como macho cabrío en el día de expiación. Fue muerto por nosotros, por Jehová, porque Jehová es el que ofrece eh, a Cristo como sacrificio por ofrenda del pecado. O sea, Cristo como portador de pecados. Sobre Cristo recayeron los pecados en la muerte en la cruz. Él recibe los pecados. Por eso en Mateo 27:50 dice que hubo un terremoto, un temblor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y el versículo 54, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, cuando Cristo recibió todos los pecados de la humanidad, hubo un terremoto, porque sobre Cristo cayeron los pecados, Él los acepta voluntariamente
y eso generó un terremoto. Si usted lee los versículos del 51 al 53, va a encontrar que hay unos muertos que resucitan en ese momento como señal que la muerte de Cristo es garantía de vida eterna para el pueblo de Dios. Ellos salieron después de la resurrección de Cristo y se le aparecieron a muchos, pero es una resurrección especial que sucede en el momento de la muerte de Cristo. Sigue diciendo Levítico 16:10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el macho cabrío de escapatoria, que es Satanás, el portador de pecados, o sea, por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío de escapatoria al desierto. Y esto tiene que ver con Apocalipsis 20 del 1 al 3, en el cual nos habla que se prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo mantuvo durante 1000 años. Y esto es la obra que va a suceder con Satanás cuando sobre él se han colocado los pecados, y la palabra nos dice algo muy interesante. Levítico 16:20, y cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, o sea, ya cuando se haya purificado el altar, pero tiene que ver con la purificación del santuario celestial, hará llegar el macho cabrío vivo, esto es por Azazel, este es Satanás, portador de pecados, y pondrán sobre sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces, Aarón es el sumo sacerdote, pero ahora Cristo es el sumo sacerdote que está en el santuario celestial, y Cristo colocará sobre Satanás, sobre el macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ahora, el antitipo, o sea, lo que va a suceder, Zacarías 14:12, y esta será la plaga con que Jehová herirá a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. Esto es el pueblo de Dios. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento de Jehová, y trabará cada uno de la mano de su prójimo, y su mano se levantará contra la mano de su prójimo. Resulta que en Apocalipsis 16:18 nos habla, esto es durante la caída de las 7 postreras plagas, dice, y hubo voces y relámpagos y truenos, y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande cual nunca hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, cuando sean colocados todos los pecados de la humanidad sobre Satanás, cuando Cristo los coloque como sumo sacerdote, los coloque sobre el macho cabrío que es Satanás, o sea, Satanás, intentará impedir recibir los pecados, ocasionando este gran terremoto que se describe en Apocalipsis 16:18. Dice la escritora norteamericana Elena White, primeros escritos en 1851, página 289. Nuevamente mi atención fue dirigida hacia la tierra. Los impíos habían sido destruidos y sus cadáveres yacían por el suelo. La ira de Dios se había derramado sobre los habitantes de la tierra mediante las 7 postreras plagas, que les habían hecho morderse la lengua de dolor y maldecir a Dios. Los falsos pastores habían sido el objeto especial de la ira de Jehová. Aún estando en pie, se habían consumido sus ojos en sus órbitas y su lengua en su boca. Después de ser librados los santos por la voz de Dios, después del arrebatamiento, los impíos se volvieron unos contra otros. La tierra parecía inundada de sangre y cubierta de cadáveres desde uno a otro confín. Este es el momento
en el cual ya estamos a puertas de los 1000 años. Satanás va a ser preso durante 1000 años, pero antes de eso, él recibe los pecados de la tierra, sacude la tierra con un terremoto, porque no quiere recibir esos pecados, porque significa la condenación final de él, y la tierra se convierte en un campo de desolación, en un abismo, y eso es lo que nos dice la profecía. Se asemejaba a un desolado desierto. Las ciudades y las aldeas sacudidas por el terremoto yacían en ruinas. Las montañas descuajadas de sus asientos habían dejado grandes cavernas. Sobre toda la superficie de la tierra estaban esparcidos los desmochados peñascos que habían lanzado el mar o se habían desprendido de la misma tierra. Corpulentos árboles desarraigados estaban tendidos por el suelo. La desolada tierra iba a ser la habitación de Satanás y sus malignos ángeles durante 1000 años. Allí quedaría Satanás recluido, vagabundo y errante por toda la tierra, para ver las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante 1000 años iba a poder gozar del fruto de la maldición que había causado. Recluido en la tierra, no tendrá ocasión de ir a otros planetas para atentar y molestar a quienes no han caído. Durante todo ese tiempo Satanás sufrirá muchísimo. Sus características malignas han estado en constante ejercicio desde su caída, pero se verá entonces privado de su poder y obligado a reflexionar con terror y temblor en lo que le reserva el porvenir cuando haya de penar por todo el mal que hizo y ser castigado por todos los pecados que hizo cometer. Esto es que sobre él ya fueron colocados todos los pecados de la humanidad y ya es el momento en el cual comienzan los 1000 años aquí en la tierra. Satanás y sus ángeles son presos en la tierra desolada y vacía. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, esto es Cristo como sumo sacerdote terminando la obra de expiación, entonces en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declarará culpable de todo el mal que le ha sido hecho cometer, que les ha hecho cometer. Y así como el macho cabrío emisario, o sea, el macho por Azazel, era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada, sin habitantes y convertida en un desierto horroroso. El autor del Apocalipsis, que es Juan, predice el destierro de Satanás, Apocalipsis 20, el 1 al 3, y el estado caótico y de desolación a que será reducida la tierra, y declara que este estado de cosas subsistirá por 1000 años. Después de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los impíos, la profecía prosigue. Y vi un ángel descender del cielo, esto está leyendo Apocalipsis 20 del 1 al 3, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. O sea, después de los 1000 años se van a seguir dando eventos, pero hay que llevarlos en el orden adecuado para no ser engañados por la interpretación futurista. Según se desprende de otros pasajes bíblicos, es de toda evidencia que la expresión abismo se refiere a la tierra en estado de confusión y tinieblas. Respecto a la condición de la tierra en el principio de la narración bíblica dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. O sea, Génesis 1:2 es lo que va a suceder durante los 1000 años cuando Satanás se ha prendido a la tierra y dice y la arrojó al abismo. O sea, es el mismo abismo de Génesis 1:2. Las profecías enseñan que será reducida en parte a lo menos a ese estado. Contemplando a través de los siglos el gran día de Dios, el profeta Jeremías dice, miro hacia la tierra y aquí que está desolada y vacía, y también hacia los cielos miro, mas no hay luz en ellos. Miro las montañas y aquí que están temblando.
y todas las colinas se conmueven. Miro y aquí que no parece hombre alguno, y todas las aves del cielo se han fugado. Miro y aquí el campo fructífero convertido en un desierto, y todas sus ciudades derribadas. Jeremías 4, 23, 26. Está describiendo lo que va a suceder en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Ahora, los 1000 años, Cristo y los redimidos en el cielo, esta es la primera resurrección. Apocalipsis 24, y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Esto es, los redimidos serán testigos del juicio hecho sobre los impíos durante esos 1000 años. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí recordemos que la Biblia nos describe de cuál va a ser la forma en la cual los redimidos que van a estar durante, los que van a recibir la muerte durante la marca en la bestia, en la crisis de la marca de la bestia, que no van a recibir la marca, van a ser decapitados, o sea, va a haber la guillotina en el momento del tiempo del fin, preparados para la decapitación de los que tienen el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, o sea, los que guardaron su ley y no recibieron la marca de la bestia, y ellos van a reinar con Cristo durante 1000 años, que son los 1000 años que van a pasar en el cielo, después que cuando Cristo venga, ellos van a ser resucitados, van a ser transformados y van a estar con Cristo durante 1000 años. Y recordemos pues que la bestia es Roma papal, su imagen es el protestantismo apóstata, y que no recibieron la marca, este es el domingo obligatorio. Por eso es que vemos que todo lo que sucede en Apocalipsis 13 y 14 es muy importante tener en cuenta qué significa para no ser engañados para los eventos que se dan en Apocalipsis 20. Primera de Corintios 6:3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas, cuanto más las cosas de este siglo. Por eso es que a nosotros durante los 1000 años se nos fue dado juicio, o sea, se nos va a permitir ver los registros de los que se perdieron y el juicio que se hizo sobre los impíos. Por eso es que ya cuando Cristo venga por segunda vez, ya el juicio se da. Desafortunadamente, el engaño de los falsos pastores dicen que el juicio se va a dar durante los 1000 años, y resulta que sí, se va a dar en el cielo, mientras los justos ven los juicios que cayeron, ven el juicio de la perdición de los impíos, pero ya no hay nada que hacer. Por eso es que hay que tener en cuenta que la decisión de aceptar a Jesús como Salvador personal es antes de la venida de Él y no después, porque ya se ha cerrado todo. Apocalipsis 25, más los otros muertos, o sea, los perdidos de todas las edades, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estos son los 1000 años que se van a dar. La tierra desolada por 1000 años, y los justos durante 1000 años en el cielo. Dice que se les fue dado juicio durante esos 1000 años. Esta es la primera resurrección, o sea, cuando Cristo viene, esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, aquí dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Estos son los redimidos de todas las edades, eh, antes de que venga Cristo, los lleva al cielo. De hecho, cuando venga Cristo, los lleva al cielo. Esto es antes de los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, los redimidos de todas las edades participan de la primera resurrección. Esto es antes de los 1000 años. Y los perdidos de todas las edades van a participar
de la segunda resurrección que se va a dar después de los 1000 años. Por eso es que dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, durante la segunda venida de Cristo, los redimidos de todas las edades van a participar de la primera resurrección. Por eso es que dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Esto es antes de los 1000 años. Y los perdidos de todas las edades participan de la segunda resurrección. Esto es después de los 1000 años. Entonces, pero la decisión ha sido tomada antes de la caída de las plagas. Entonces, después de los 1000 años, Satanás es liberado, la segunda resurrección y la congregación para la gran batalla. Ahora sí nos estamos acercando a la gran batalla. Entonces, recordemos cuándo será la batalla del gran día de Dios, que tendrá lugar en el monte de Megido y que será el momento de quemar la cizaña. Apocalipsis 27. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, después de los 1000 años, es que se va a presentar el momento ya para la gran batalla. Y dice aquí, después de que se cumplieron los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones. Pero si las naciones estaban muertas, si todo estaba muerto, ¿qué va a suceder? Pues tiene que darse la segunda resurrección para que Satanás engañe a los perdidos, y esto va a ser la preparación para la gran batalla. Estos son los perdidos de todas las naciones que fueron muertos durante la segunda venida de Cristo. Ya pasaron los 1000 años, los redimidos estuvieron con Cristo durante 1000 años, y ahora los perdidos van a ser resucitados para la gran batalla. Esto es la segunda resurrección después de los 1000 años. Recordemos que la palabra, Gog viene del 1136 y Magog viene del griego 3098. El G1136 significa una alusión al anticristo como Gog, y en Ezequiel hay 7 versos, por eso más adelante lo vamos a mirar. Ahora, aquí nos dice, Magog viene del 3098, que es dice un partido anticristiano, y esto viene del H4031, que es una región bárbara del norte. Y hay 4 versos encontrados para Magog: Génesis, Primera Crónicas y Ezequiel. De nuevo también vamos a mirar en Ezequiel porque es muy importante para lo que va a ser el tiempo del fin. Gog entonces significa anticristo o nación del norte, y Magog significa también anticristo o región del norte. Ahora, Apocalipsis 16:14 nos dice que va a ser congregados para la gran batalla. Y ya Apocalipsis 20 nos dice que se va a congregarlos para la batalla. O sea que ya llegó el momento de la batalla. Por eso es importante que miremos esa secuencia para no ser confundidos. Apocalipsis 16:16, recordemos que nos dice que Él los congregó en el lugar en hebreo que es llamado Armagedón, que es el monte Megido. Y es exactamente lo mismo que se está dando en Apocalipsis 20, que es después de los 1000 años, y ya se va a congregarlos para la gran batalla. Al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra, le acompaña a la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten, esto es la segunda resurrección, para recibir su condenación. Se levanta un gran ejército innumerable como la arena del mar, esto por eso dice que será reunidos
Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección. Estos son los perdidos de todas las edades que resucitaron y en contraste con los que resucitaron en la primera resurrección, que son los redimidos de todas las edades. Los justos estaban revestidos de juventud y de belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y la muerte. Ahora ya llegamos a la parte de la Nueva Jerusalén, que es Apocalipsis 21-22. Entonces, se da primero la segunda resurrección y los eventos como siguen. Después de los 1000 años, Cristo, la Nueva Jerusalén y los redimidos dentro de ella descienden a la tierra para la gran batalla. Esto es Apocalipsis 21-22. Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía de Dios del cielo, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Entonces hoy vamos a entender qué significa el tabernáculo de Dios que va a estar con los hombres. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Estos son los que fueron redimidos de la tierra y que están dentro de la ciudad, y esa ciudad va a descender junto con los justos. Ahora, he aquí el tabernáculo de Dios. Esto, vamos a hacer aquí una pregunta: ¿será el lugar santísimo del santuario celestial? Cristo baja sobre el monte de los olivos, donde ascendió después de su resurrección y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. Eso es en Hechos 1:11. El profeta dice: vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Esto es Apocalipsis 21. Está el tabernáculo de Dios con los hombres, él morará con ellos y ellos serán su pueblo. En aquel día se afirmarán los pies sobre el monte de los olivos, se afirmarán sus pies, o sea, Cristo va a afirmar sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, y al oriente, el monte de los olivos se partirá por la mitad, formando un valle muy grande, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único y único será su nombre. Zacarías 14, 5, 4 y 9. La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla, y Cristo y su pueblo y sus ángeles entran en la santa ciudad. Zacarías 14, la cita que está dando esta historiadora, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. O sea, después de los 1000 años, descienden a Jerusalén. Cristo va hasta el lugar del monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. ¿Qué tan grande es ese valle? Lo vamos a ver ahorita. Y la mitad de la montaña se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de las montañas, porque el valle de las montañas llegará hasta Azel, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y todos los santos con él. Entonces, esta es la alusión al tabernáculo de Dios con los hombres en la tierra. El lugar santísimo del santuario celestial está descendiendo y es la Jerusalén celestial, y lo vamos a confirmar ahorita. Y este es Cristo, Jehová mi Dios, pues es Cristo Rey de Reyes, y todos los santos con él, pues son los redimidos de todas las ciudades dentro de la nueva Jerusalén. Zacarías 4:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno será su nombre, y toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén,
y esta será enaltecida, o sea, la Jerusalén celestial, no la Jerusalén terrenal, porque la Jerusalén terrenal va a ser desolada, va a ser barrida y va a ser asolada con ese momento en el cual Cristo va a posar sus pies sobre el monte de los olivos y se va a abrir un valle gigantesco y se refiere pues es a la nueva Jerusalén la que va a descender a ese lugar. Dice, y será habitada en su mismo lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Anael hasta los lagares del rey. Y hombres habitarán en ella, pero ¿quiénes son los hombres que van a habitar en ella? Y no habrá allí más destrucción, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. No se refiere a la Jerusalén terrenal, sino a la Jerusalén celestial que descendía del cielo con Cristo y con los ángeles dentro de ella. Esto es Cristo Rey de Reyes, ese es Jehová será su nombre. Apocalipsis 21:9, y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada y la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Apocalipsis 21:12, y tenía un muro grande y alto, y tenía 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, y nombres escritos en ellas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y Apocalipsis 21:14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, esa ciudad que desciende del cielo dice que tenía eh, las, los, las puertas son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Esto está haciendo alusión a la dispensación hebrea, o sea que eso es todo lo que es el Antiguo Testamento, y los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto es la alusión a la dispensación gentil. Esto es todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Por eso es que la palabra de Dios tenemos que considerarla completa desde Génesis hasta Apocalipsis, porque en ella se escribe la dispensación hebrea y la dispensación gentil y se resume en la Nueva Jerusalén, porque las puertas son los nombres de las 12 tribus de Israel y los cimientos son los 12 apóstoles del Cordero de Dios. Usted puede encontrar una descripción de esa ciudad de las 12 tribus de Israel con las puertas y los 12 cimientos de los apóstoles, y son piedras preciosas que componen cada uno de los fundamentos, así como el pectoral del sumo sacerdote tenía piedras, de igual forma las bases de la Nueva Jerusalén. Es decir, que las bases de la Nueva Jerusalén son cristianas y los muros tienen que ver con la dispensación hebrea, que tiene que ver con la ley de Dios. Ahora, Primera Reyes 6:20 dice, y en el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo y otros 20 de ancho y otros 20 de anchura, y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar del cedro. Aquí está describiendo el lugar santísimo que construyó Salomón para el templo. Dice que tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Esto es, el lugar santísimo era un cubo perfecto, porque esa es la descripción que da la Biblia. Pero lo sorprendente es que Apocalipsis 21:15 dice, y el que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, que es la Nueva Jerusalén, y sus puertas y su muro. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su longitud es tanto como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud y la altura y la anchura de ellas son iguales. Es decir, que la Jerusalén celestial es un cubo.
Tenemos aquí la Nueva Jerusalén. Un estadio son 180 metros en equivalencia al Nuevo Testamento. 12.000 estadios equivalen a 2.160.000 metros, es decir, que 12.000 estadios equivalen a 2.160 kilómetros. Es decir, que la Nueva Jerusalén tiene 2.160 kilómetros de largo, tiene la altura también igual, 2.160 kilómetros, y la anchura también tiene 2.160 kilómetros. Es decir, entonces que la Nueva Jerusalén es el lugar santísimo del santuario celestial. Esto es una conclusión basado en lo que es la descripción del santuario terrenal, del lugar santísimo del santuario terrenal que edificó Salomón, que fue el que dio las medidas, y esto es símbolo para lo que es la Nueva Jerusalén, que también es un cubo, es decir, que la Nueva Jerusalén pues es el lugar santísimo del santuario celestial. Por eso es que dice que Cristo habitará con nosotros y que el tabernáculo será con los hombres. Apocalipsis 21:20. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía de Dios del cielo, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí la gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ¿Por qué? Porque es el habitáculo de Cristo en el santuario celestial. Ha estado desde 1844 oficiando como sumo sacerdote en el santuario celestial, en el lugar santísimo, y esa es la Nueva Jerusalén, donde va a estar el pueblo de Dios y los redimidos después de los 1000 años. Entonces, los 12.000 estadios, que son 2.160 kilómetros, ¿a qué equivale? Si hacemos una correspondencia en Google Maps y llevamos a una escala de 500 kilómetros, aquí vemos la escala de 500 kilómetros, resulta que la Nueva Jerusalén dice que se va a posar sobre el Monte de los Olivos, el lugar donde era el Monte de los Olivos. Por eso es que ya no va a existir nada de lo que nosotros vemos ahorita, existirá en el momento en que Cristo venga por segunda vez, pero se va a posar sobre la Nueva Jerusalén, se va a posar exactamente, el centro de la Nueva Jerusalén va a estar sobre el Monte de los Olivos, y dice que la equivalencia, si nosotros hacemos una equivalencia, 15, como son 2.160 kilómetros, y este mapa está hecho a una escala de 500 kilómetros, que equivale a esta medida, podemos hacer una correspondencia, y estos serían 2.160 kilómetros de lado, 2.160 kilómetros de ancho, ¿sí? Y esto nos da un cubo perfecto en el cual vamos a tener a Israel como el centro, y esta es la Nueva Jerusalén en ese valle gigantesco que se va a formar, que las montañas se van a correr hacia el norte y hacia el sur, y se va a abrir ese espacio para que descienda la Nueva Jerusalén sobre ese gran valle que se colocará o se hará para recibirla, y con los pies, cuando Cristo toca esa superficie y se abre ese espacio, esa tierra ha quedado purificada para recibir a la Nueva Jerusalén. O sea, va a ser un lugar purificado por la presencia de Jesús con su pie, para que pueda descender la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿cuándo será la batalla del gran día de Dios, que tendrá lugar en el monte de Megido, y que será el monte en el momento de quemar la cizaña? Recordemos Mateo 16:14, Mateo 13:30 y Apocalipsis 16:16, que lo vimos la presentación anterior. La batalla del gran día de Dios es la quema de la cizaña desde la raíz después de los 1000 años, y pues es en el tiempo en el cual Satanás y la resurrección de los perdidos se va a dar.
Esto es la segunda resurrección después de los 1000 años. Apocalipsis 27, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, ya lo vimos, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, sobre Gog y Magos, para congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. O sea que aquí ya hay una alusión al momento de quemar la cizaña, y dice que se va ahora sí a congregar para la gran batalla, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, que ya pues fueron previamente enviados a ese lago de fuego, y serán atormentados día y noche por siempre y jamás. Entonces, esto es Roma papal, es la bestia, el falso profeta es el protestantismo apóstata. Recordemos que en Apocalipsis 19, 20 al 21 dice que estos dos fueron lanzados dentro de un lago de fuego, y allá mismo se va a lanzar Satanás y sus ángeles, van a ser lanzados en el lago de fuego y azufre. Entonces, aquí ya está la primera alusión directa a la gran batalla del gran día de Dios. Por eso es que podemos decir que efectivamente ya es en este tiempo que se cumple la profecía, y también para quemar la cizaña. Ahora la pregunta es entonces, ¿qué es el monte de Megido? Y la clave está en la cuarta iglesia, que es Tiatira, y que es el cuarto sello y que es la cuarta trompeta de la secuencia de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas. Dice Apocalipsis 2:18 que es la cuarta iglesia, que es Tiatira, que va del 538 a 1517, que es el momento en el cual el sistema papal comienza a operar. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego. Entonces es una alusión a lo que va a ser el final de la historia sobre este poder, y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Aquí está hablando Jesús sobre lo que va a suceder con Babilonia, y por eso menciona llama de fuego, los ojos como llama de fuego. Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto es el inicio de Roma papal. Por eso es que podemos concluir que Jezabel es la Roma papal, porque ya en ese momento, Apocalipsis 2, ya no aparece por ningún lado la Jezabel que estuvo en el tiempo de acá, eh, 800 años atrás, de la, de, antes de Cristo, es decir, hace 2800 años. Y ya nosotros estamos aquí, es en el tiempo de la iglesia de Tiatira, que va del 538 hasta 1517, y esto es Jezabel, que es Roma papal. Apocalipsis 6:7, que es el cuarto sello. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo pálido, que es este caballo pálido que está aquí, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y la tumba le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto es todo lo que fue la obra del sistema papal, en conjunto con lo que fue Roma pagana, de destruir al pueblo de Dios, y de las persecuciones que hubo desde el momento en que Roma papal se estableció como poder absolutista, y eso lo comprueban la Inquisición, las cruzadas y toda la matanza que hubo durante el dominio del sistema papal, especialmente en esa parte. Por eso es que habla del cuarto sello. Entonces, el caballo pálido pues es el sistema papal acabando al pueblo de Dios, usando la Inquisición, usando las cruzadas y las matanzas y las persecuciones para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra, refiriéndose a lo que fue también Roma pagana con sus coliseos y sus espectáculos de muerte. Entonces, la clave está en
Para poder entenderlo, el monte de Megido está en que Roma papal es la bestia y es la Jezabel. Y ahora entonces sí ya podemos tener sentido. La pregunta es, ¿qué historia bíblica recordamos cuando nos menciona Jezabel? Nos menciona que va a haber una batalla, nos menciona que va a haber fuego y nos menciona que hay un falso profeta. Pues toda esta historia la encontramos en el libro Primero de Reyes 16:29. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y sucedió que como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, fue y tomó por esposa a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. Esto es la adoración solar que finalmente va a concluir en este tiempo, en el domingo obligatorio, y lo adoró. Y Acab hizo una imagen de acera, esto es la sodomía, y acá provocó a ir a Jehová, el Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que habían sido antes de él. Entonces, Jezabel está detrás de la oración solar y está detrás de la sodomía, por eso es que toda la historia del sistema papal está asociado con la pederastia, con la homosexualidad y con la sodomía y todo lo que es la oración solar pagana. Primera Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová el Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Primera Reyes 18:1. Vamos a ir más muy rápido sobre esta historia, porque queremos llegar a la historia del Megido. Y sucedió que después de muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Primera Reyes 18:17. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo a Acab: ¿eres tú el que has turbado a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces la confrontación se va a dar de igual forma entre los mandamientos de Dios y los que adoran a Satanás por medio de la oración solar, que es la marca de la bestia, que tiene que ver con el domingo obligatorio. Entonces, toda esta historia se va a repetir en el tiempo del fin, después de los 1000 años. Primera Reyes 18:19. Envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Estos son 450 profetas falsos de Baal y 400 profetas de Acera, que también son falsos profetas. Recordemos que el falso profeta va a ser lanzado al lago de fuego y tiene que ver con la historia que sucedió con Elías en el Monte Carmelo. Ahora, recordemos lo que ya vimos, el Monte Carmelo está acá, está el valle, el Megido, el monte de Megido, el valle de Megido, la llanura de Esdralón, el valle de Jezreel. Primera Reyes 18:20. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí esto es exactamente lo que va a ser la decisión del pueblo de Dios. Si vamos a seguir a Dios, sigamos, obedezcámosle a Él, y si no, sigamos a Satanás y obedezcamos al sistema papal. Primera Reyes 18:22. Entonces Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Que nos den 2 bueyes y que escojan un buey para ellos y los corten en pedazos y los pongan sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y no le pondré fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por fuego, este sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Aquí estamos viendo la alusión a los falsos profetas, al fuego,
al monte Carmelo y al valle de Megido. Primera Reyes 18:27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, que Dios es quizá esté meditando, o está ocupado, o va de camino, quizá duerme y hay que despertarle. Es porque pues el fuego no descendía sobre los falsos profetas, sobre el altar que levantaron los falsos profetas, y Elías se está burlando de ellos. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Acordémonos que previo en la batalla que se va a dar antes de la venida, durante la venida de Cristo, durante las 7 plagas, se van a ir en contra de los falsos profetas y va a haber un derramamiento de sangre. Esto es todo el simbolismo de lo que sucedió en el tiempo de Acab y de Elías y los falsos profetas, porque todo se va a dar en esa, a nivel mundial se va a dar esa confrontación. Y sucedió que pasaba el mediodía y profetizando ellos hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, que no había voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces va a haber un sacrificio en esta historia y eso es lo que continúa. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había venido palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Versículo 33. Y acomodó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso en la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. O sea, echaron agua sobre el altar. Y después viene ya el versículo 36. Y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti, el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y cuando todo el pueblo lo vio, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. El arroyo de Cisón es el río que nace en las montañas del valle de Jezreel, la llanura de Esdraelón, y va hacia, circunda Megido y pasa por el monte Carmelo y finalmente se desemboca en el mar Mediterráneo. Entonces, en el monte Carmelo se dio que descendió fuego sobre el altar, pero en el río Cisón, en el valle del río Cisón, que está cerca a Megido, se dio la degollamiento de los falsos profetas. Esto es exactamente lo que nos dice la palabra de Dios que va a suceder con los falsos profetas y con Babilonia, con la gran ramera que se van a ser muertos por las mismas personas que los van a perseguir. Los sacerdotes de Baal presenciaron consternados la maravillosa revelación del poder de Jehová. Sin embargo, aun en su derrota y en presencia de la gloria divina, rehusaron arrepentirse de su mal proceder. Querían seguir siendo los sacerdotes de Baal. Demostraron así que merecían ser destruidos. A fin de que el arrepentido pueblo de Israel se viese protegido de las seducciones de aquellos que le habían enseñado a adorar a Baal, el Señor indicó a Elías que destruyese a estos falsos maestros. La ira del pueblo ya había sido despertada contra los caudillos de la transgresión, y cuando Elías dio la orden de prender a los profetas de Baal, que no escapase ninguno, el pueblo estuvo listo para obedecer.
se apoderó de los sacerdotes, lo llevó al arroyo Cisón, y allí, antes que terminara el día que señalaba el comienzo de una reforma decidida, se dio muerte a los ministros de Baal. No se perdonó la vida a uno solo. Entonces, esto es exactamente lo mismo que va a suceder durante la segunda venida de Cristo y después de los 1000 años que se van a reunir a todas las naciones en esta región. Entonces ya entendemos por qué se menciona el Valle del Megido, el Monte de Megido, en la historia final cuando va a descender fuego del cielo, cuando ya se menciona la bestia que es Roma papal, que es la Jezabel de Apocalipsis 2, y el Monte Megido pues tiene que ver con lo que sucedió en la matanza que hubo en el Valle de Sison, en el torrente Sison, que estaba cerca al Monte Carmelo. Entonces ya podemos ver que durante la pregunta entonces que tenemos que hacer es, cuando sean cumplidos los 1000 años, será entonces la batalla del gran día de Dios que tendrá lugar en el Monte de Megido y que será el momento de quemar la cizaña. Ya vimos la batalla del gran día de Dios, tiene que ver con Apocalipsis 27, la, la, el momento de quemar la cizaña también es cuando se va a descender fuego del cielo, que es después de los 1000 años. Y el monte Megido tiene que ver también con lo que va a suceder con la bestia, con Jezabel, que nos lleva al relato de Elías y Acab y Jezabel. Y esto será el gran día de la gran batalla que se va a dar después de los 1000 años. Pero esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, te damos gracias porque ha sido una jornada larga. Sabemos que tú tienes todo con un propósito y te suplicamos que todas las personas que puedan escuchar esta información más adelante sean movidas para tomar una decisión en este tiempo cuando está abierta la puerta de la oportunidad, cuando todavía no han caído las plagas y cuando podemos tomar una decisión por obedecer la ley de Dios, por obedecer sus preceptos, por obedecer sus mandamientos, incluido el sábado de Dios, que es el séptimo día, contrario a lo que el mundo entero está a puertas de declarar como día del Shabbat, falso que es el domingo obligatorio. Acompáñanos, protégenos, dirígenos y que todo sea para honra y gloria a tu nombre. Bendice a todas las personas que más adelante puedan escuchar esta información. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén.